Hay ruidos que el mundo desprecia porque no entiende la música que ocultan. Hay manos que la sociedad juzga como toscas, sin saber que están tejiendo el milagro de su propia salvación. Esta es la historia de una mujer que fue humillada por el hombre que juró amarla, un hombre que se avergonzaba de su cuerpo, de su sencillez y, sobre todo, del incansable sonido de su vieja máquina de coser. Él la dejó sin techo. La cambió por la seda falsa de una juventud sin sacrificio. Pero lo que Claudio jamás imaginó es que el mismo pueblo que vio la caída de Noelia, sería testigo de cómo lo más alto del cielo levantó a la mujer que nadie supo valorar. Dime algo, antes de empezar. ¿Alguna vez has sentido que tu esfuerzo no es suficiente para quien tienes al lado? ¿Te han hecho creer que tu valor depende de tu apariencia o de cuánto dinero brilla en tu bolsillo? Si hoy te sientes pequeña, si hoy sientes que el portazo que te dieron en la cara es el fin de tu camino, quédate conmigo hasta el final. Porque hoy vas a descubrir que cuando te quitan el techo, es porque Dios quiere que veas las estrellas y entiendas que tu propósito no cabe en 4 paredes. Bienvenido a Te Cuento un Histocuento. Prepárate, porque esta historia va a cambiar la forma en la que te miras al espejo. En el corazón vibrante de Jalisco, donde el aire huele a tierra mojada y a esfuerzo honesto, vivía Noelia. Ella no era una mujer de grandes joyas, sino de grandes silencios. Su hogar era un santuario de orden, paredes humildes que siempre olían a tela nueva y a ese café recién hecho que abraza el alma en las mañanas frías. Su vida se resumía en un rincón. Allí, frente a una ventana por donde el sol entraba como un invitado tímido, estaba su vieja máquina de coser. Era una reliquia de metal desgastado que hacía más ruido que costura, un traqueteo constante que llenaba el vacío de su soledad. Para Noelia, ese sonido era esperanza, para su esposo, Claudio, era un insulto. Claudio ya no la miraba con la ternura de los primeros años. Ahora, sus ojos solo buscaban defectos. Se fijaba en sus manos callosas, en sus vestidos sencillos, en cómo el tiempo había dejado huellas en su rostro. ¿Otra vez con ese estruendo, Noelia?, gruñía él, sin levantar la vista de su desinterés. Ese ruido me tiene harto. Parece que vives en otro siglo. Noelia, con esa paciencia que solo otorga la sabiduría emocional, intentaba suavizar el golpe. Es trabajo, Claudio. Es lo único que sé hacer bien para ayudarnos. Pero el orgullo de Claudio era un pozo sin fondo. Él quería una mujer de escaparate, no una mujer de taller. Suspiraba con asco, tomaba las llaves y salía sin un adiós, dejando a Noelia con el hilo suspendido y el corazón un poco más roto. ¿Te suena familiar? A veces, las personas que más deberían valorar nuestro brillo son las primeras en intentar apagarlo porque les molesta la intensidad de nuestra luz. Noelia bajaba la mirada, sentía el nudo en la garganta, pero no dejaba de pedalear. Porque ella sabía que, aunque su esposo no la viera, su trabajo tenía una dignidad que nadie le podía quitar. Con el tiempo, el silencio de Claudio se transformó en veneno. Comenzó a compararla. Mira a la hija del panadero, que bien se arregla, mira a aquellas mujeres de la plaza, parecen reinas. Noelia escuchaba y por las noches, cuando el hombre que debía ser su refugio dormía dándole la espalda, ella se acercaba al espejo. Tocaba su piel, buscaba la belleza que él decía que se había extinguido. Se preguntaba en qué momento dejó de ser suficiente. Los domingos en la plaza eran un calvario disfrazado de paseo. Claudio caminaba a su lado, pero su espíritu estaba en otra parte. Si pasaba una muchacha joven, él enderezaba la espalda, sonreía con una vitalidad que nunca usaba en casa. Noelia lo notaba. Sentía cómo él soltaba su brazo sutilmente, como si le quemara la cercanía de su propia esposa. Querido amigo, querida amiga. No hay soledad más grande que la de estar acompañado por alguien que te ignora. Noelia apretaba los labios, ajustaba su vestido azul, aquel que ella misma había bordado con tanto mimo, y se prometía no llorar en público. El orgullo de una mujer fuerte no se rompe con una mirada, pero se agrieta con el desprecio constante. Una tarde, el presagio se hizo carne. Noelia escuchó una risa en el patio. No era la risa pesada de Claudio, era una risa ligera, de esas que no conocen las responsabilidades de la vida. Cuando ella entró, él guardó el teléfono con la rapidez del culpable. ¿Quién era?, preguntó ella, con la voz suave, casi temiendo la respuesta. Nadie que te importe, respondió él. Y ese nadie se convirtió en una sombra que se sentó a la mesa con ellos todas las noches.
El cielo de Jalisco se puso gris una tarde de martes, como si el universo se preparara para un luto. Noelia regresaba a casa con una bolsa de telas nuevas, ilusionada por una pequeña idea que tenía para un nuevo diseño. Al acercarse, vio la puerta entreabierta. Un escalofrío le recorrió la espalda. Al cruzar el umbral, el mundo se detuvo. En su propio sofá, bajo su propio techo, Claudio estaba con ella. Una joven delgada, de cabello largo y mirada cínica. No se escondieron. No hubo vergüenza. Claudio, el nombre salió de los labios de Noelia como un susurro roto. Él se levantó, pero no para pedir perdón, sino con el fastidio de quien es interrumpido en algo sin importancia. Noelia, esto ya no funciona. Tú y yo somos de mundos distintos. Mírate, y mírala a ella. La joven se acomodaba el cabello con una sonrisa triunfal. Noelia sintió que el aire se volvía sólido en sus pulmones. Esta es mi casa, logró decir. La casa está a mi nombre, sentenció Claudio con una frialdad quirúrgica. Si no te gusta lo que ves, ya sabes dónde está la puerta. Vete con tu ruido a otra parte. Esa frase fue el golpe final. Vete con tu ruido a otra parte. Sin gritos. Sin romper un solo plato. Noelia entró al cuarto. Tomó una maleta pequeña. Sus manos temblaban, pero su voluntad era de acero. Antes de salir, se detuvo frente a su máquina de coser. Claudio, desde la sala, gritó, llévate ese trasto viejo si quieres. Solo sirve para molestar. Noelia levantó la máquina. ¿Pesaba? Pesaba como todos los años de sacrificio. Pesaba como la traición. Pero al cruzar la puerta, bajo la lluvia fina que empezaba a caer, Noelia miró al cielo y susurró, Señor, si me has quitado este techo, es porque tienes uno para mí donde no tenga que pedir permiso para ser quien soy. Caminó por las calles de su pueblo con la máquina en brazos y la maleta en la mano. Los vecinos miraban. Algunos con lástima, otros con la crueldad del chisme. Pero ella no bajó la cabeza. Ese fue el primer día de su verdadera vida. Noelia llegó a una pequeña casa en arriendo al otro lado del pueblo. Las paredes estaban descascaradas, como si la casa misma hubiera sufrido el paso de 1000 tormentas, y el techo crujía con el viento como un anciano que se queja del frío. Pero al cerrar la puerta, Noelia sintió algo que no sentía en su antigua casa de techos altos y suelos limpios: seguridad. Dejó la máquina sobre una mesa vieja que cojeaba y se sentó en el suelo, sobre un colchón improvisado. Por primera vez en años, el silencio no era una amenaza. No era el preámbulo de un grito o de una crítica. El silencio era, ahora, una página en blanco. Mira a tu alrededor por un momento. Quizás hoy estás en tu propio cuarto descascarado. Quizás perdiste el estatus, el apellido o la comodidad. Pero déjame decirte un secreto que Noelia descubrió esa noche: es en el vacío donde Dios tiene espacio para construir algo nuevo. Si tu vida está llena de los muebles viejos del pasado, no hay lugar para las bendiciones del futuro. A la mañana siguiente, Noelia no despertó con el peso de la tristeza, sino con el rigor de la disciplina. Limpió un pequeño letrero de madera y con un trozo de tiza, escribió: se hacen arreglos. Sus manos temblaban al colgarlo. No sabía si el pueblo la señalaría. No sabía si los rumores de Claudio habrían envenenado el aire. Pero el letrero quedó firme, desafiando al viento. El primer día, la puerta no se movió. El segundo, tampoco. Noelia, para no dejar que la duda la devorara, se sentó frente a su máquina y comenzó a coser retazos. Solo por el placer de escuchar el ritmo del pedal. Tac, 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 tac. Ese sonido, que Claudio llamaba estruendo, era ahora el latido de su propia resurrección. Al tercer día, una mujer mayor se asomó. Necesitaba un vestido para una reunión familiar. Noelia la recibió como si fuera la reina de Inglaterra. Trabajó toda la noche. Cada puntada era una oración, cada bordado, un decreto de su valor. Cuando la mujer se probó el vestido azul claro, sus ojos se llenaron de lágrimas. Hace años que no me veía tan bonita, dijo. En ese instante, Noelia comprendió algo profundo: ella no solo arreglaba ropa, ella arreglaba almas. Porque cuando una mujer se mira al espejo y se reconoce hermosa, algo cambia en el universo. Pronto,
El rumor corrió por las calles de Jalisco. No hablaban de la mujer abandonada, hablaban de la maestra de la aguja. Las mujeres más elegantes del pueblo empezaron a hacer fila frente a su puerta descascarada. Noelia ya no caminaba con la espalda encorvada. Ahora, su postura reflejaba la firmeza de quien sabe que su talento es un regalo divino. Pero la vida, en su infinita sabiduría, siempre nos envía una última prueba antes de la gran victoria. Una tarde, en medio de un encargo urgente, la vieja máquina hizo un ruido seco. Un golpe metálico, un chispazo y, de repente, el silencio. Noelia intentó mover la rueda con desesperación. Nada. El motor había muerto. El mecánico fue claro: cuesta más arreglarla que comprar una nueva. Noelia se quedó sola en el taller, rodeada de telas a medio terminar. Sintió el frío del miedo otra vez. No tenía ahorros suficientes. Parecía que el destino quería recordarle su fragilidad. Amigo y amiga, detente un segundo. Qué alegría que sigas aquí conmigo. Si esta historia está tocando algo en tu interior, te pido con todo mi corazón que te suscribas ahora mismo. Estamos buscando alcanzar los 1000 suscriptores para seguir llevando estas parábolas de vida a quien más las necesita. Tu apoyo no es solo un clic, es el combustible de nuestra comunidad. Gracias por ser parte de la familia. Esa noche, Noelia no durmió. Pero el pueblo sí habló. Lo que ella no sabía es que, en cada vestido entregado, Noelia había dejado una marca de bondad. Al día siguiente, 3 clientas tocaron su puerta. No traían tela, traían un sobre. No es caridad, Noelia, dijo la mayor. Es una inversión. Tú nos hiciste sentir hermosas cuando nadie más lo hacía. Ahora nos toca a nosotras cuidar tus manos. Noelia lloró. Pero esta vez, sus lágrimas no mancharon la tela. Sus lágrimas bautizaron su nueva máquina, una moderna, firme y poderosa. La fe de Noelia ahora tenía testigos. Mientras Noelia florecía, la vida de Claudio se marchitaba. La seda falsa de la muchacha joven se deshilachó cuando el dinero empezó a escasear. Ella, que solo amaba el brillo del oro, huyó cuando el brillo se apagó. Claudio se quedó solo en su casa grande, pero vacía, dándose cuenta de que lo que él llamaba ruido molesto era en realidad el sonido de la estabilidad y el amor real. Un día, Claudio apareció en la puerta del taller de Noelia. Estaba más flaco, con la ropa arrugada y los ojos llenos de esa tristeza que solo da el arrepentimiento tardío. Noelia apagó su nueva máquina. El silencio que se produjo fue majestuoso. Me equivoqué, Noelia, dijo él, sin poder sostenerle la mirada. No supe valorar lo que tenía. Podríamos empezar de nuevo, la casa sigue allí. Noelia lo miró. Pero ya no lo miraba con los ojos de la mujer pequeña que pedía permiso para existir. Lo miraba con los ojos de la mujer que había caminado por el desierto y había encontrado su propio manantial. Claudio, dijo ella, con una serenidad que le heló la sangre, yo ya empecé de nuevo. Pero para empezar de nuevo conmigo, tendrías que haber aprendido a amar el ruido de mi máquina cuando no teníamos nada. Él intentó balbucear una excusa, pero ella lo interrumpió suavemente, te perdono. Porque el perdón es mi libertad. Pero perdonar no es regresar. Mi valor no depende de tu mirada, depende de mi propósito. Que te vaya bien, Claudio. La puerta se cerró. Pero esta vez, no hubo portazo. Solo el suave clic de un ciclo que se termina en paz. Noelia regresó a su máquina. Presionó el pedal y el taller se llenó de música. Ella no volvió a ser la misma, y el pueblo de Jalisco nunca olvidó su nombre. La mujer que salió con una máquina vieja bajo el brazo, regresó convertida en su propia bendición. Esta historia es para ti. Quizás hoy alguien te está haciendo sentir ruidoso o insuficiente. Quizás te han dicho que tus manos son sencillas o que tu sueño no vale la pena. No permitas que el juicio de una persona ciega apague tu luz. Recuerda siempre, Dios no permite que te rompan, sino que te deshagan para formarte de nuevo con un material más resistente. La humillación de hoy es solo el abono de tu gloria de mañana. No sueltes tu máquina, no sueltes tu talento, no sueltes tu fe. Si esta historia ha transformado un poco tu perspectiva, por favor, dale like y compártela con alguien que esté pasando por una separación o un momento de desprecio.
No olvides suscribirte a Te Cuento un Histocuento y haz clic en la historia que aparece ahora mismo en tu pantalla. Hay otra enseñanza esperándote para seguir alimentando tu espíritu. Porque recuerda, la vida es un cuento, pero tú eres quien escribe el final. Que Dios te bendiga hoy y siempre.